¿Quién no ha escuchado hablar de los carteles mexicanos? Sus guerras, sus lujos, su brutalidad aparecen en titulares, en noticieros internacionales y en las series más vistas de Netflix. Pero lo que nadie te ha contado con claridad es cómo pasaron de ser simples traficantes a convertirse en multimillonarios, con aviones privados, mansiones en todo el mundo y nombres en Forbes. Hoy vamos a desenterrar la historia de ese salto brutal. Viajaremos a los años 80, la década en la que Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Don Neto y otros nombres que marcaron época formaron la organización más poderosa del narcotráfico mexicano. Veremos cómo la DEA estadounidense intentó frenarlos, luchando en la calle, en oficinas llenas de burocracia y en una guerra sin reglas. Y lo más importante, vamos a contarte los hechos reales, los que no aparecen en las series, pero explican todo. Si crees que conoces la historia gracias a Narcos, México, prepárate, porque lo que viene va mucho más allá de la ficción. Pero para entender cómo nació este monstruo, hay que hacer una aclaración clave. Lo que la prensa y las series llaman el Cártel de Guadalajara es, en realidad, una etiqueta inventada. En el mundo del crimen, las cosas nunca son tan ordenadas como parecen. Las organizaciones del narcotráfico en México no eran empresas con estructura fija, sino alianzas temporales entre capos que hoy podían ser socios y mañana enemigos. Fue la DEA quien empezó a llamarlos cárteles en los años 70. ¿Por qué? Porque era más fácil perseguir legalmente a algo que tuviera nombre, forma y jerarquía. Es más sencillo meter en la cárcel al Cártel de Medellín o al Cártel de Guadalajara, que intentar capturar a decenas de grupos sueltos que operan sin bandera. Un abogado criminalista mexicano lo resumió mejor que nadie. Lo que hay no son cárteles, son traficantes. A veces se unen, a veces se matan. Y Guadalajara, ¿por qué ese nombre? Porque en los primeros informes de inteligencia de los años 80, los agentes estadounidenses notaban que algo grande estaba ocurriendo en esa ciudad. Pero lo que realmente estaban viendo era una migración. Una organización poderosa de Sinaloa había movido su centro de operaciones a Guadalajara por razones estratégicas que vamos a descubrir enseguida. Ese traslado fue el comienzo de todo. Todo comenzó con una operación que, según los gobiernos de México y Estados Unidos, fue un éxito. Se llamó Operación Cóndor. Entre 1976 y 1977, ambas naciones lanzaron una ofensiva para eliminar cultivos de marihuana y amapola en el norte de México. La DEA envió agentes, helicópteros y equipamiento militar. El objetivo era claro: destruir el corazón de la producción de drogas. Al final del 77, el informe oficial presumía de cifras contundentes. Más de 22.000 acres de plantaciones eliminadas, lo suficiente como para producir 8 toneladas de heroína. La pureza de la heroína mexicana en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en 7 años. Sobre el papel era una victoria. En la realidad, solo fue un cambio de escenario. La presión militar empujó a los grandes capos de Sinaloa a salir de su zona de confort. Muchos de ellos, incluidos Félix Gallardo y Don Neto, buscaron refugio en Guadalajara, lejos del radar estadounidense. Y aquí es donde todo toma otro giro. Según un informante de la DEA, un exagente de la temida Dirección Federal de Seguridad, el equivalente mexicano del FBI, la mudanza no fue idea de los narcos. Fue sugerencia de altos mandos de la propia DFS, Esteban Guzmán y Daniel Acuña. En una reunión privada les ofrecieron algo más que un escondite. Les abrieron las puertas. Les presentaron a gente poderosa en Guadalajara. Les consiguieron casas seguras y hasta les asignaron escoltas. ¿Por qué tanta amabilidad? La respuesta es simple. El narco traía dinero y el dinero traía poder. La periodista Elaine Shannon
lo escribió sin rodeos en su libro Desperados. La DFS no solo protegía a los narcos, también les ofrecía inteligencia, coordinación y blindaje frente a otras agencias del propio gobierno. Y no estamos hablando de cualquier grupo criminal. En ese momento, los sinaloenses ya dominaban los principales cultivos de marihuana y amapola, desde Oaxaca hasta Sonora, pasando por Guerrero, Michoacán, Durango y Chihuahua. Controlaban los pasos fronterizos clave: Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Río Colorado y Nogales. Incluso tenían acuerdos con capos locales como Pablo Acosta, el jefe de Ojinaga, Chihuahua. Así que cuando la Operación Cóndor terminó, los narcos no solo sobrevivieron, se expandieron como nunca. Guadalajara se volvió el centro de mando ideal. Desde ahí, comenzaron a operar con una lógica empresarial implacable. Ya no se trataba de comprar marihuana a campesinos. Ahora cultivaban plantaciones enormes, tan grandes que podían verse desde el cielo. Miles de jornaleros trabajaban esos campos, y donde hay toneladas de hierba, hay millones de dólares. Los narcos que supieron adaptarse, como Félix Gallardo y sus aliados, no solo resistieron la embestida del gobierno, salieron fortalecidos. Habían construido un sistema complejo, eficiente y casi imposible de tocar. Ese sistema conectaba todo, desde los cultivos en Sinaloa, Durango y Chihuahua, hasta los pagos en efectivo a políticos, gobernadores y ministros. No fue algo improvisado. Era una estructura que llevaba décadas gestándose. Desde los años 20, poco a poco, se fue tejiendo una red de poder vertical y horizontal, donde cada pieza, del campesino al presidente municipal, tenía su función y su precio. Para entender cómo se llegó a ese nivel, hay que retroceder unas décadas y conocer a los hombres que lo hicieron posible. A finales de los años 60, emerge el primer gran nombre del narcotráfico moderno mexicano, Pedro Avilés Pérez. Nacido en 1940, Avilés ya desde joven formaba parte del negocio familiar. Cuando tomó el control, empezó a pasar heroína a lo grande hacia California y Arizona. Pero pronto entendió por dónde iba el futuro: la marihuana. Comenzó a moverla en cargamentos de 10 toneladas. Implementó nuevas estrategias logísticas, como el uso de avionetas, y perfeccionó el arte de sobornar a los altos mandos. Estaba adelantado a su tiempo. Incluso llegó a establecer contactos con Sudamérica, y aunque el negocio de la cocaína todavía no despegaba, Avilés ya hacía pequeñas operaciones con esa droga. Su red se extendía desde Culiacán hasta Tijuana y Ciudad de México. Muchos de los narcos que se volverían leyendas aprendieron con él. Uno de esos aprendices fue Rafael Caro Quintero, quien se unió a Pedro Avilés con solo 16 años. No tardó en escalar posiciones. Se volvió uno de sus hombres clave en Chihuahua. Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, era el tesorero de Avilés. Se encargaba del dinero, las inversiones y el manejo financiero de toda la red. Y había otro personaje más, uno que años después sería apodado el jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo. En esa época solo era un policía corrupto a sueldo de Avilés, cuya labor consistía en sobornar, extorsionar y cubrir los movimientos del grupo desde dentro del sistema. Pero mientras Avilés consolidaba su estructura, otro actor entraba en escena desde un lugar inesperado. Alberto Sicilia Falcón, también conocido como el Halcón Siciliano, era un cubano excéntrico, nacido para el escándalo. Comenzó como pandillero en las calles de Miami, pero pronto se trasladó a Ciudad de México, donde sedujo a una mujer influyente de la alta sociedad. Ella lo transformó, lo vistió como playboy, le enseñó modales y lo introdujo en los círculos de poder. Sicilia Falcón terminó codeándose con las élites desde Polanco hasta Madrid. Montó un rancho de caballos y, entre fiestas y contactos, organizó la primera gran ruta terrestre de cocaína desde Sudamérica hasta Los Ángeles, pasando por Ciudad de México, Guadalajara y Tijuana.
El asunto no pasó desapercibido. En 1973, la DEA en Los Ángeles formó una unidad especial para seguirle la pista, el Central Tactical Unit, también conocido como CENTAC. Para 1978, ya habían caído unos 400 integrantes de su red de distribución en Estados Unidos. Pero Alberto fue capturado por la policía mexicana antes, en 1975. Y aquí viene el giro. No era mexicano, y tampoco estaba dispuesto a quedarse fuera del juego. Sicilia Falcón era cubano, y su historial no ayudaba. Además de ser un narcotraficante de alto perfil, tenía antecedentes por conductas sexuales desviadas. Eso le dio a la DEA una razón de peso para presionar a las autoridades mexicanas. Tenían que mantenerlo encerrado, pero ni siquiera la cárcel detuvo su imperio. Desde su celda, siguió dirigiendo operaciones. En 1978, incluso protagonizó una fuga espectacular por un túnel excavado, 2 décadas antes de que el Chapo hiciera lo mismo. Pero fue recapturado rápidamente y condenado a otros 20 años. Fue liberado en 1999 tras cumplir su sentencia completa. Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de él. Lo que sí se sabe es quién manejaba sus negocios mientras él estaba tras las rejas. Manuel Salcido Uceta, alias El Loco, apodado así por su crueldad y temperamento incontrolable, operaba desde Guadalajara y mantuvo el negocio de Falcón en pie durante un tiempo. Pero no por mucho. Un nuevo líder ya se estaba levantando en Culiacán, y lo cambiaría todo. Su nombre, Miguel Ángel Félix Gallardo. A diferencia de los viejos capos, Félix Gallardo representaba una nueva generación. Discreta, calculadora, seria. Era reservado, refinado, y según quienes lo conocieron, tenía un nivel de disciplina poco común en ese mundo. Nació en 1946, en el municipio de Bellavista, Sinaloa, dentro de una familia de agricultores. A diferencia de Don Neto o Caro Quintero, su familia no tenía vínculos con el narcotráfico. Su infancia fue modesta. Vendía pollo y chorizo en bicicleta por su barrio. Nunca fue de los que hacían trabajos pesados, y según su hermana, en una entrevista en 1989, venimos de una familia decente y educada. No somos campesinos con guaraches. Miguel Ángel terminó la preparatoria con facilidad y entró a una escuela de negocios, aunque no llegó a graduarse. Durante un tiempo trabajó como vendedor ambulante, hasta que en 1963, con solo 17 años, ingresó a la Policía Federal. Fue ahí donde comenzó a acercarse al mundo de las drogas. A finales de los 60, ya recibía pagos de Pedro Avilés, el jefe que dominaba la zona de Sinaloa. Gracias a contactos en su pueblo, consiguió trabajo como escolta personal del gobernador del PRI en Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Miguel no era un tipo imponente físicamente. Medía casi 1,90 metros, pero apenas pesaba 70 kilos. Por eso le decían el flaco. Pero su delgadez no le impidió moverse entre los poderosos. Se volvió íntimo del gobernador, tanto que fue padrino de bautizo de uno de sus hijos, Rodolfo. También se hizo amigo de su sucesor, Antonio Toledo Corro, que asumió en 1975. Con esos contactos, Gallardo se blindó políticamente. Nadie lo tocaba. Aunque en 1971 ya existía una orden de arresto contra él por posesión de drogas, el caso no prosperó. Y tampoco perdió su trabajo como escolta. La protección política que acumuló le permitió dar el siguiente gran paso. Cuando Pedro Avilés murió en 1978 durante un enfrentamiento con la Policía Federal, Félix Gallardo tomó el control de la organización. No lo hizo solo. Se unió a Don Neto, el antiguo contador de Avilés, y a su amigo de la infancia, Rafael Caro Quintero, que también había sido parte del círculo cercano del capo asesinado. Algunos rumores, recogidos por informantes de la DEA, apuntan a que fue el propio Don Neto quien ordenó la ejecución de Avilés, aunque eso nunca se ha confirmado.
Don Neto tenía 47 años cuando tomó el mando, un veterano respetado y considerado por muchos como parte de la segunda generación del narco en México. Nació en Badiraguato a principios de los años 30, hijo de uno de los primeros intermediarios de opio en la región. Desde joven estuvo expuesto al negocio. Su tío materno, Fidel Carrillo, fue quien lo metió de lleno en el tráfico de drogas. En 1955, ambos fueron arrestados en Tijuana durante un operativo especial. Su tío fue condenado a 5 años de prisión. Don Neto salió libre y aprendió una lección que repetiría toda su vida. Siempre hay que pagar a la policía. Para los años 70, ya traficaba cocaína desde Ecuador hacia Estados Unidos, utilizando México como ruta de tránsito. Su habilidad para negociar precios le valió el apodo de Señor Buen Precio. Durante la era de Avilés, Don Neto era uno de los mandos más altos. En 1978 fue detenido en Ecuador con 30 kilos de cocaína, y no era su primer cargamento. El grupo de Avilés, en el que Don Neto era clave, fue pionero en el tráfico de cocaína, adelantándose a muchos de sus futuros competidores. Mientras tanto, Miguel Ángel Félix Gallardo ya estaba listo para hacer crecer el negocio, y escuchaba atentamente los consejos de su socio mayor. Don Neto tuvo 4 hijos, aunque ninguno sería parte destacada del cártel de Guadalajara, pero su sobrino sí dejaría huella. Su nombre, Amado Carrillo Fuentes. El mundo lo conocería como el Señor de los Cielos, gracias a la estrategia que aprendió de su tío: transportar cocaína por avión. Más adelante, Amado se convertiría en el jefe absoluto de Ciudad Juárez, uno de los puntos más estratégicos para el tráfico hacia Estados Unidos, y recibiría otro apodo, el Vicepresidente, por su poder casi institucional dentro del negocio. Pero no podemos hablar del cártel de Guadalajara sin mencionar a otro de sus pilares, Rafael Caro Quintero. Si Don Neto era la segunda generación, Caro Quintero representaba la tercera. Rafael Caro Quintero, el llamado narco de narcos, fue una figura distinta, un auténtico príncipe del narcotráfico sinaloense de tercera generación. Hasta hoy, su fecha exacta de nacimiento sigue siendo un misterio. Se estima que nació entre 1952 y 1956. Lo que sí se sabe es que tenía más conexiones familiares en el negocio que Don Neto y Félix Gallardo juntos. Su padre era traficante. Su tía paterna, Manuela Caro, era experta en heroína. Su tío materno, Lamberto Quintero, fue un narco muy conocido en los años 70. Y varios de sus hermanos, como Miguel y Héctor, también estaban metidos en el negocio. Pero en los tiempos de su infancia, ser narco no era sinónimo de riqueza. Rafa era el mayor de 12 hermanos y apenas cursó los primeros años de escuela. Desde joven tuvo que trabajar para ayudar en casa. En la adolescencia, se unió a una banda de Pedro Avilés y ascendió rápidamente. Su especialidad, la marihuana. En 1971, fue arrestado cuando transportaba un cargamento hacia los almacenes de Avilés, en San Luis Río, Colorado. Al salir de prisión, se mudó a Caborca, en la costa de Sonora, donde compró más de 80 hectáreas y comenzó a experimentar con distintas variedades de cannabis. Fue ahí donde nació su leyenda. Rafa y sus hermanos se convirtieron en los reyes del sin semilla, una forma avanzada de cultivo de marihuana sin semillas, de plantas hembra de hasta 2 metros de altura, con altísima concentración de THC. Este método exigía conocimientos técnicos, dinero y una red logística potente. Y el cártel de Guadalajara tenía todo eso. Rafael Caro Quintero no solo tenía visión empresarial, era un verdadero maestro en el cultivo de marihuana de alta calidad. Y si hablamos de nombres legendarios, aún falta uno. Joaquín Guzmán lo era. El mundo lo conocería como El Chapo, aunque su nombre no se volvería realmente famoso hasta los años 90. Pero su historia empieza mucho antes, y lo que muestran las series como Narcos, México sobre sus inicios en Guadalajara
es puro invento. La realidad fue muy distinta. El Chapo nació el 4 de abril de 1957, en un pequeño poblado cerca de Badiraguato, Sinaloa. Su familia entera trabajaba en plantaciones de amapola y ganaban buen dinero por cada kilo de materia prima. Como vimos antes, para un campesino común, vender su producción era complicado, pero si, como el padre del Chapo, eras pariente lejano de Pedro Avilés, no había problema. A los 20 años, Joaquín ya era un joven con experiencia en el negocio y con fama de ser confiable cuando había que solucionar problemas delicados. Gracias a años de trabajo, pasó de ser un pariente útil de Avilés a convertirse en hombre de confianza de Félix Gallardo. Fue Gallardo quien le enseñó todo sobre el negocio. Y Chapo, como sabemos hoy, aprendió bien. Pero su historia completa la contaremos más adelante. Por ahora, basta con saber que en torno al cártel de Guadalajara se agrupaban nombres que después marcarían toda una era. Entre ellos estaban Ismael El Mayo Zambada, Arturo Beltrán Leiva y los hermanos Arellano Félix, Benjamín, Ramón, Francisco Javier y Eduardo. En la frontera de Ojinaga, Pablo Acosta era el capo indiscutible. Y también estaban otras figuras como Héctor el Güero, Palmas Salazar, Juan José Esparragoza Moreno, el Azul, Jaime Herrera, los hermanos Pedro y Óscar Olivas, Lupillo Cárdenas, Riano, Alberto Álvarez y la familia Díaz Parada. Todos ellos manejaban zonas estratégicas y lo hacían bajo una regla básica: lealtad a los de Sinaloa. Estas personas y sus familias controlaban puntos clave del negocio. Su lealtad a los sinaloenses no era casualidad, ni solo respeto entre capos. Era una red construida con vínculos de sangre. Como dijimos antes, en el narcotráfico mexicano la familia no solo era protección, era garantía de confianza. Menos traiciones, menos errores. Un ejemplo claro: Arturo Beltrán Leiva estaba casado con una prima de El Chapo Guzmán, y esa relación sellaba una alianza de millones de dólares. Gracias a ese nivel de confianza interna, para comienzos de los años 80, los mexicanos ya tenían una red de distribución de droga tan poderosa como nunca se había visto. Pero recordemos que todo eso fue posible gracias a un cambio forzado. En 1978, los capos sinaloenses tuvieron que mudarse a Guadalajara, cuando el ejército irrumpió en Sinaloa como parte de la famosa Operación Cóndor. Aunque la intención de la operación era eliminar cultivos ilegales, terminó beneficiando a los grandes jefes. ¿Por qué? Porque eliminó a pequeños competidores y concentró el poder en manos de unos pocos. Al principio, el foco estaba en erradicar la amapola, y para eso usaban pesticidas. El problema: los químicos no afectaban la marihuana, pero destruían las plantas de opio. Como resultado, la heroína mexicana, conocida como chapopote por su baja pureza, cayó a solo el 30% del mercado. Mientras tanto, una nueva amenaza surgía desde Asia. La heroína afgana, pura y blanca, comenzaba a llegar a Estados Unidos. Entonces, los estadounidenses cambiaron de táctica. Empezaron a rociar las plantaciones de marihuana con un químico llamado paraquat. Pero hubo un efecto inesperado. Los campesinos necesitados de dinero siguieron cosechando la marihuana contaminada. La secaban y la mandaban al norte. Se estima que 1 de cada 5 cargas de marihuana exportadas estaba envenenada con paraquat, un veneno extremadamente tóxico y letal para el consumidor. La alarma fue tan grande que el Congreso de Estados Unidos obligó a suspender las fumigaciones. Los consumidores, por su parte, comenzaron a buscar nuevas fuentes, y ahí entró en escena Colombia. Y ahora, la historia debe moverse hacia allá. Para entender lo que pasó después, hay que mirar con atención a Colombia, porque lo que ocurrió allí cambió para siempre el juego del narcotráfico. Primero, un dato clave: en 1978, casi 3/4 partes de la marihuana que se consumía en Estados Unidos venía de Colombia.
El cultivo se había extendido tierra adentro, generando ingresos de más de $1.000 millones al año. El país, mientras tanto, estaba sumido en el caos político. Tras 2 décadas de violencia entre partidos, ese desorden permitió que los narcos montaran sus redes sin que nadie los frenara. En octubre de 1978, el nuevo presidente colombiano, Julio César Turbay, declaró que el narcotráfico era una amenaza para la seguridad nacional. Intentó enfrentarlo hasta marzo de 1980, pero fracasó. Mientras las autoridades perseguían la marihuana, que ya empezaba a pasar de moda, una nueva organización nacía en una ciudad que el mundo todavía no conocía, Medellín. Y su apuesta era clara: la cocaína. Segundo dato clave: a principios de los 70, el mercado de cocaína en Estados Unidos era pequeño y manejado por traficantes cubanos en Miami. Sus clientes eran, en su mayoría, otros cubanos exiliados, hasta que llegaron los colombianos, y lo hicieron con fuerza. Organizaron lo que más tarde sería conocido como la Guerra de los Cocaine Cowboys. Y tenían una gran ventaja: la infraestructura que ya habían construido gracias a la marihuana. Las bandas de Medellín contaban con una red de distribución de clase media en toda la costa este de EEU. Los agentes de la DEA llegaron a una conclusión inquietante: la destrucción temporal de la industria de la marihuana mexicana por la Operación Cóndor fue lo que abrió la puerta al auge de la cocaína colombiana. Mientras Estados Unidos se enfocaba en destruir cultivos, Medellín se preparaba para conquistar el mercado. Mientras las calles de Miami se teñían de sangre, en Washington la burocracia discutía sin resultados cómo detener la masacre. Para 1982, las redes de cocaína de Medellín habían crecido tanto que los famosos Cocaine Cowboys parecían unos principiantes. Ese año, la DEA confirmó lo que ya sospechaban: los traficantes de Medellín se habían organizado como un verdadero cártel. 4 nombres estaban al mando: Jorge Ochoa, Pablo Escobar, Carlos Leder y José Rodríguez Gacha. Controlaban el 80% de la cocaína que salía de Colombia. El cártel de Medellín ya era, sin discusión, la organización criminal más poderosa y peligrosa del planeta, y su expansión parecía imparable. Pero el 24 de junio de 1982, Ronald Reagan decidió tomar acción directa. Ordenó una nueva ofensiva contra las drogas. El gobierno federal movilizó cientos de agentes del FBI y la DEA hacia Florida, el principal punto de entrada de la cocaína colombiana, y comenzó a desmontar la famosa ruta del Caribe. Pero, como dice la ley del globo, si aprietas una parte, el aire se va a otra. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La presión sobre los narcos colombianos hizo que buscaran nuevas rutas para entrar la cocaína a Norteamérica. No hacía falta ser geógrafo para verlo claro. México era el camino lógico. Los colombianos, comparados con los mexicanos, eran nuevos en el negocio del transporte terrestre. Lo único que necesitaban era establecer contacto con los empresarios adecuados y cerrar un trato que beneficiara a ambos. Ahí es donde entra Ramón Mata Ballesteros, un hondureño nacido en Tocoa en 1945, que pronto se convertiría en el mayor empleador de su país y en una pieza clave del tráfico continental. Ramón Mata Ballesteros fue uno de los protagonistas de la era dorada de la cocaína. En 1961, con solo 16 años, emigró a Nueva York en busca del sueño americano. Empezó como cajero en un supermercado, se casó con una colombiana y luego cayó preso. Como suele pasar en esas historias, la cárcel no fue un final, sino el principio real. Allí hizo conexiones que luego le abrirían las puertas del gran negocio. Tras escapar, se metió de lleno en el tráfico de cocaína. Uno de sus primeros contactos fue un viejo conocido de esta historia, Alberto Sicilia Falcón, quien apenas comenzaba a importar coca colombiana. Cuando Mata consolidó sus redes de distribución,
decidió que operar desde Estados Unidos era demasiado arriesgado. Así que regresó a Honduras y se estableció en Tegucigalpa, su ciudad natal. Allí fue contactado directamente por el cártel de Medellín. Los colombianos querían una cosa: acceso a México. Y Mata tenía lo más valioso: contacto directo con Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Para él, mediar era fácil, y además, esa conexión le daba un doble beneficio. Se convertía en socio de los colombianos y al mismo tiempo en parte del cártel de Guadalajara. Y aquí es donde nuestra historia da un salto. Gracias a Mata Ballesteros, los capos colombianos comenzaron negociaciones directas con los jefes mexicanos. Según el entonces director regional de la DEA, Jay Bergman, la propuesta fue así: nosotros, los colombianos, tenemos el producto. Podemos distribuirlo en Estados Unidos. Ustedes, los mexicanos, solo tienen marihuana y heroína. Les proponemos un trato. Traemos nuestra cocaína a su territorio. Ustedes la cruzan por la frontera y se la entregan a nuestros contactos del otro lado. Para el recién formado cártel de Guadalajara, aquello no solo era una oportunidad, era el inicio de su imperio. Rechazar ese trato habría sido una estupidez. Y así nació una alianza entre dos de las organizaciones criminales más poderosas de su tiempo. Las consecuencias no tardaron en llegar. El acuerdo con los colombianos transformó por completo al narcotráfico mexicano. Cambió su estructura, sus ganancias y su lugar en el mundo del crimen. Como vimos antes, el negocio en México había pasado por distintas fases, según las drogas que estaban de moda en Estados Unidos. Primero fue el auge del opio durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, la marihuana reinó en los 60 y 70. Pero el verdadero cambio llegó en los años 80, con la cocaína. Para 1984, la cocaína ya era la principal fuente de ingresos para los capos mexicanos. Este nuevo mercado llegó justo a tiempo. Las ganancias por marihuana estaban cayendo, y la heroína, aunque estable, ya no generaba grandes fortunas. Así que, al convertirse en el sistema de reparto de los cárteles colombianos, los mexicanos resucitaron financieramente. En vez de desaparecer, se volvieron indispensables, y con el dinero llegó el poder. La estructura del crimen organizado se sofisticó. Aparecieron grupos armados privados para proteger cargamentos, y la corrupción escaló a niveles nunca vistos. Mover toneladas de cocaína requería protección estatal, y eso significaba pagar desde policías municipales hasta diputados y funcionarios de alto nivel. El Estado y el narco empezaron a mezclarse. El negocio funcionaba como una maquinaria perfectamente engrasada, y el aceite que la hacía girar era cocaína, millones de dólares en cocaína. Uno de los testigos clave de esta nueva fase fue Pablo Acosta, capo sinaloense y jefe absoluto en la frontera de Ojinaga, Chihuahua. En una entrevista, Acosta recordó un episodio que retrata a la perfección cómo la cocaína colombiana se integró al sistema logístico mexicano. Cuando los líderes del cártel de Guadalajara, Don Neto y compañía, empezaron a cerrar tratos con los colombianos, necesitaban asegurar la confiabilidad del envío. Así que enviaron a alguien de su plena confianza, Amado Carrillo Fuentes, sobrino de Don Neto, como garante en Ojinaga. A finales de 1984, empezaron a llegar los primeros vuelos directos, desde Colombia hasta Ojinaga. Aterrizaban aviones bimotor de largo alcance cargados con cocaína pura. Pablo Acosta era el encargado de garantizar que los cargamentos estuvieran protegidos, coordinando con el ejército mexicano para que no solo no los interceptaran, sino que también facilitaran su traslado. Una parte de la cocaína se quedaba en manos de Acosta. El resto se distribuía por rutas clave: British Columbia, Sonora y Tamaulipas. Por sus servicios logísticos, Acosta cobraba entre $1,000 y $1,500 por kilo, y el servicio era de primer nivel. Un informante de la DEA
relató con precisión una de esas operaciones. En mayo de 1985, un avión llegó con 8.816 kilos de cocaína. Aterrizó en un rancho, a unos 50 kilómetros al sur de Ojinaga. Los paquetes, en forma de ladrillos redondos o rectangulares, parecían, según un testigo, obleas de queso. Una vez descargados, los ladrillos eran escondidos en un sistema subterráneo, un cilindro metálico enterrado a 1 metro de profundidad. Después de ocultar la cocaína en el depósito subterráneo, se cubría con tierra como si nada hubiera pasado. Desde fuera, era imposible imaginar que allí se escondía uno de los cargamentos más valiosos del continente. Luego llegaba un camión cisterna de 1.500 litros para cargar el avión con combustible. El aparato despegaba de regreso a Colombia. Misión cumplida. Días después, la droga era extraída del escondite y trasladada a una bodega en las afueras de Ojinaga en 2 camionetas escoltadas por el ejército mexicano. Al final de cada operación, Pablo Acosta mantenía una tradición simple pero efectiva. Les daba $20 a cada soldado que había participado en la escolta. Después, la carga era dividida en 7 partes y escondida en los tanques de gas propano de los mismos vehículos que luego cruzaban la frontera por el paso de Loma de Arena hacia Estados Unidos. No era un sistema improvisado, era una máquina de hacer dinero. Reportes posteriores revelaron que Pablo Acosta tuvo reuniones directas en Colombia con Carlos Leder, uno de los jefes del cártel de Medellín. Juntos coordinaron envíos cada vez más grandes a través de Ojinaga. Según un informante de la DEA, entre 1985 y 1986, Acosta metía 5 toneladas de cocaína al mes a Estados Unidos. Haciendo cuentas simples, si cobraba $1.250 por kilo, eso le generaba $6.25 millones mensuales, es decir, $75 millones al año, solo por prestar su infraestructura. Y eso era solo uno de los accesos que utilizaba el cártel de Guadalajara. Otros puntos clave incluían Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales y Ciudad Juárez. De hecho, según las mejores estimaciones de la DEA, por Tijuana pasaba varias veces más cocaína que por Ojinaga. Pero más allá de rutas y dinero, hubo algo que facilitó aún más el crecimiento del narcotráfico: la relación personal entre los jefes. En su investigación sobre la historia del cártel de Sinaloa, el periodista Diego Osorno entrevistó al abogado de Miguel Ángel Félix Gallardo, y lo que reveló es clave. Félix Gallardo y Pablo Escobar no solo eran socios, eran amigos, muy buenos amigos. Ambos eran expertos en su territorio. Escobar, un maestro en mover cocaína desde Colombia y en manipular a los estadounidenses. Félix Gallardo, más silencioso, más estratégico y con mejor control del sistema mexicano. El abogado también aseguró que se reunieron varias veces, tanto en Colombia como en México. ¿Qué significa esto? Que su relación iba más allá de lo comercial. La amistad generaba confianza, y la confianza reducía riesgos, menos necesidad de amenazas, menos rupturas, menos guerras internas. Amistad y respeto mutuo. Esa fue la base de una de las alianzas más estables del narcotráfico internacional. Y hay otro punto clave. Durante todo el periodo en que mexicanos y colombianos trabajaron juntos, no se registraron conflictos directos entre ellos. Eso solo puede significar una cosa: era una sociedad funcional y efectiva. La llamada puerta trasera de México resultó ser mucho más rentable que la puerta principal de Florida, y los traficantes mexicanos estaban más que satisfechos. De hecho, Félix Gallardo tenía una ventaja clara sobre Escobar. No solo dominaba la logística, también controlaba la distribución en Estados Unidos. Con el tiempo, la relación entre ambos bandos no solo se mantuvo, se expandió. Y los términos estaban por cambiar.
Los acuerdos originales comenzaron a inclinarse a favor de Guadalajara. Como veremos, los colombianos pasaron de cobrar en efectivo a entregar el producto. Al principio, pagaban cada cargamento con dinero, primero en pesos, luego en dólares. Pero Félix Gallardo no era ingenuo. Se dio cuenta de que el dinero podía perder valor y que era más seguro y rentable quedarse con parte de la mercancía. Así que cuando los colombianos comenzaron a enviar más cargamentos, Gallardo exigió que el pago fuera en cocaína. Escobar aceptó. Incluso lo vio como algo práctico. El acuerdo fue claro. Si el cargamento era fácil de mover, por tren o camión, el 35% de la cocaína quedaba en manos mexicanas. Pero si la ruta era complicada, como el uso de túneles subterráneos, el porcentaje subía al 50%. Para finales de 1984, los mexicanos ya no eran solo transportistas, eran distribuidores, y eso lo cambió todo. Como pasa en cualquier negocio legítimo, el distribuidor puede volverse más poderoso que el productor. Y así ocurrió. El cártel de Guadalajara, en poco tiempo, ganaba más que los colombianos. Félix Gallardo lo sabía. Y también sabía que cuanto más dinero ganaba, más atención atraía. Era un riesgo, por eso, adoptó un perfil bajo. Mientras Escobar desafiaba al mundo, Gallardo se movía como un gerente de empresa, discreto, cauteloso. Revisaba cada envío con detalle. Sabía que cada entrega tenía que salir perfecta y que en cada tramo del camino había que pagar. A cada policía en su punto de control, al comandante de cada zona, al alcalde de cada pueblo por donde pasaba el cargamento. Gallardo tenía una regla básica. Si quieres mover droga, tienes que pagar. Siempre. Paga antes de que hablen. Paga antes de que traicionen. Paga antes de que alguien ofrezca más. O te vendan a un grupo rival o a la policía. El poder del narco no venía de la inteligencia, sino del dinero. Decenas de miles de millones de dólares. Cantidades que, apenas una década antes, habrían parecido imposibles. Ese dinero compraba todo. Armas, protección, lealtad e incluso gobiernos. Gobiernos estatales, municipales y a veces hasta el federal. Nunca antes una empresa criminal había manejado tal cantidad de recursos, ni en América Latina, ni en Estados Unidos. Y lo más grave, ese dinero no se acababa. Al contrario, las montañas de dólares venían del norte, de una sociedad estadounidense con un apetito desmedido por la cocaína y la marihuana. Mientras tanto, la DEA sabía muy poco sobre las operaciones reales de Félix Gallardo. Y eso a pesar de que estaba en sus archivos desde 1975. En 1979 ya lo tenían fichado como intermediario en pequeños envíos de cocaína desde Los Ángeles a Arizona. Pero no le daban importancia. Las autoridades estadounidenses preferían enfocarse en capturar a quienes cruzaban la frontera, a quienes eran arrestados infraganti. La prensa hablaba de grandes golpes, 200 kilos en Miami, 100 en Arizona. Pero la realidad es que el flujo nunca se detuvo. Para Estados Unidos, el narcotráfico mexicano seguía siendo un rompecabezas difuso, un mosaico de redes pequeñas y sin conexión. Y para empeorar las cosas, en 1982, el gobierno mexicano prohibió los vuelos de reconocimiento estadounidenses sobre su territorio. Además, solo los agentes de la DEA en Ciudad de México tenían inmunidad diplomática. El resto, nada. La información no fluía. Y Gallardo crecía en las sombras. Los agentes de la DEA instalados en oficinas locales trabajaban en desventaja desde el primer día. Desde los años 20 existía un acuerdo no escrito entre el gobierno central mexicano y Estados Unidos. Los agentes podían portar armas de forma personal, pero en la práctica eso violaba la ley mexicana, y eso los dejaba a merced de los funcionarios locales. Si los atrapaban con un arma, estaban fuera. Resultado, no podían defenderse ni operar con libertad.
Cuando Ronald Reagan asumió la presidencia en 1981, declaró en su primera conferencia de prensa que no libraría una guerra contra el narcotráfico, sino que le quitaría los clientes a los traficantes. Pero su programa antidrogas interno no funcionó, y su política exterior tampoco. La lucha contra los capos latinoamericanos estaba profundamente ligada a intereses políticos y económicos. Primero, los países de América Latina debían miles de millones de dólares a bancos estadounidenses. Enfrentar directamente a los narcos ponía en riesgo a las corporaciones, los bancos y hasta al Departamento del Tesoro. Segundo, Reagan estaba obsesionado con frenar el avance soviético y cubano. Para él, lo más importante no era Escobar ni Caro Quintero, sino las guerrillas comunistas en Centro y Sudamérica, especialmente en dos países clave para la estrategia de Washington: Panamá, que controlaba el canal y albergaba a 10.000 soldados estadounidenses, y México, tercer socio comercial de EUU y principal proveedor de petróleo. En esos casos, cerrar los ojos ante el narcotráfico era una decisión geopolítica. La única vez que Reagan se mostró implacable contra las drogas fue cuando creía que algún grupo de izquierda, guerrilla o gobierno marxista, las usaba para financiarse. Pero cuando los agentes de la DEA empezaron a encontrar pruebas de corrupción dentro de gobiernos aliados, todo se complicó. Cuando se trataba de países no comunistas, dispuestos a colaborar contra la influencia soviética o cubana, Reagan mostraba una paciencia casi celestial. Prometía cooperación, pero en realidad cerraba los ojos. En Guadalajara, los 6 agentes de la DEA, destacados en la ciudad, no podían creer lo que veían. El discurso oficial de Washington era claro: México tenía un programa ejemplar en la lucha contra las drogas, y la relación con la policía mexicana era, supuestamente, excelente. La realidad era otra. No había control de nada. Félix Gallardo, por ejemplo, era un hombre respetado públicamente, dueño de hoteles, benefactor de universidades y padrino de bodas, incluyendo la del hijo del gobernador. En la prensa, su imagen era intachable. Caro Quintero no se quedaba atrás. Tenía un garaje de autos de lujo que ocupaba el tamaño de una casa, y en Caborca su influencia era tal que era considerado el gobernador en la sombra. Mientras tanto, la oficina de la DEA en Guadalajara apenas contaba con 7 agentes. Los nombres que patrullaban en la sombra eran James Kuykendall, Pete Hernández, Butch Sears, Roger Knapp, Víctor Wallace, Víctor Cortez y Enrique Kiki Camarena. Su trabajo estaba limitado a vigilancia, sin armas, sin apoyo y sin autoridad real. Todos ellos llegaron a principios de los años 80 y empezaron a observar lo que estaba ocurriendo. En 1982, la organización de Félix Gallardo se convirtió en el objetivo de un proyecto de inteligencia. El encargado fue Butch Sears y el nombre de la operación, Padrino. Pero había un problema. La red era tan compleja que parecía imposible de entender. El diagrama en el pizarrón parecía una telaraña infinita. Tras meses de análisis, los agentes llegaron a una conclusión escalofriante. Félix Gallardo no era solo el mayor traficante de cocaína en México. Era uno de los narcotraficantes más poderosos del planeta. Su organización había crecido tanto que movía entre 1,5 toneladas y 2 toneladas de cocaína al mes. Eso lo ponía al mismo nivel que los grandes capos de Medellín. Y entonces, una verdad incómoda empezó a tomar forma en la mente de los agentes estadounidenses. Aunque México era el país con más agentes de la DEA desplegados en el extranjero, ninguno de los nuevos narcos, ni Caro Quintero ni Félix Gallardo, había sido acusado formalmente en Estados Unidos. Era absurdo. Si uno de ellos se presentaba en las oficinas de la DEA, no podrían arrestarlo, solo invitarle una cerveza. Así de vacíos estaban los expedientes legales. James Kuykendall, el jefe de la oficina, lo sabía, y por eso dio una orden clara a sus agentes: «Quiero que aprendan todo lo que puedan.
no solo sobre los líderes del cártel, sino sobre sus socios silenciosos, políticos y empresarios. Era una instrucción que iba en contra de las directrices oficiales, pero a Kuykendall no le importaba, y entre todos los agentes, uno comenzó a destacar: Enrique Kiki Camarena. Enrique Camarena Salazar nació el 26 de julio de 1946 en Mexicali, Baja California. Poco después, su familia emigró a Estados Unidos, donde Kiki terminó la secundaria en Calexico, California. En 1968, se alistó en el Cuerpo de Marines, donde sirvió con distinción durante 2 años. Después trabajó como bombero, oficial de policía y sheriff auxiliar del condado en su ciudad natal. En junio de 1974, se unió a la DEA. En 1977, fue transferido a la oficina del condado de Fresno, en el norte de California, y 4 años más tarde fue enviado a Guadalajara. Para 1980, cuando llegó a México, Kiki ya era un agente encubierto con experiencia, un profesional que había hecho múltiples arrestos. Tenía una esposa, Mika, y una familia que lo esperaba en casa. También tenía 2 hijos, y ni en sus peores escenarios podía imaginar lo que le esperaba en México. En Estados Unidos, su trabajo consistía principalmente en seguir a traficantes menores y confiscar pequeños cargamentos. Sí, era peligroso. Sí, ponía los nervios de punta. Pero la escala era completamente distinta. En Guadalajara, Kiki se sumergió por completo en su nueva misión y puso su atención en un objetivo claro: Rafael Caro Quintero. A diferencia de Félix Gallardo y Don Neto, Caro Quintero llevaba un estilo de vida visible y ostentoso. De los 3 grandes capos del cártel de Guadalajara, Rafa era el más popular entre la gente. Le gustaba que lo vieran por la ciudad en sus coches de lujo. Tanto él como Don Neto, cabe decir, estaban más enfocados en la marihuana que en la cocaína. En mayo de 1982, uno de los informantes de Camarena le contó una historia que sonaba ridícula. Una plantación de marihuana de 220 hectáreas, más de 2 kilómetros cuadrados, en el estado de San Luis Potosí, a unos 300 kilómetros al noreste de Guadalajara. Los agentes no lo creyeron. Una plantación de ese tamaño tendría que ser visible desde el aire, desde cualquier parte, y además estaba en medio del desierto del altiplano mexicano. Pero el informante insistía. Decía que el terreno contaba con un sistema de riego subterráneo moderno y eficiente, y que las plantas ya alcanzaban 1,5 metros de altura. Según él, los dueños eran Rafa, Don Neto y El Azul. Si esa información se confirmaba, tiraría por tierra todo el discurso oficial del gobierno mexicano. La Procuraduría General aseguraba que desde la Operación Cóndor no existían más grandes sembradíos, pero esto lo cambiaba todo, y lo peor estaba por venir. El país estaba dividido en zonas, y aviones estadounidenses sobrevolaban cada una a intervalos regulares. Detectar un campo de marihuana en las laderas boscosas de la Sierra Madre o las selvas de Veracruz y Oaxaca era complicado. Pero en medio del desierto, una plantación verde de 220 hectáreas debía resaltar como un letrero de neón, a cualquier hora del día, y sin embargo, nadie la había visto. La conclusión era inevitable. El grupo de Rafa y El Azul había cultivado más de 1/3 de kilómetro cuadrado, y absolutamente nadie lo había notado. Eso solo podía significar 2 cosas. O los altos mandos mexicanos sabían, pero callaban. O no sabían, porque jamás hicieron los vuelos de reconocimiento. En el primer caso, es probable que los oficiales hubieran sido sobornados. En el segundo, significa que los aviones y el dinero de Estados Unidos se estaban utilizando con fines dudosos o simplemente ficticios. En cualquier caso, era una bofetada directa a Washington, y alguien estaba ganando muchísimo dinero. Mientras tanto, las zonas de cultivo en la Sierra Madre apenas generaban beneficios. El terreno era escarpado, y transportar marihuana por ahí salía carísimo.
A diferencia de la cocaína o la heroína, la marihuana es difícil de mover. Tiene un olor fuerte. No puede compactarse en ladrillos pequeños y manejables. Ocupa muchísimo espacio. Por eso, para que la marihuana realmente diera ganancias, había que cultivarla a gran escala, tal como hacían los colombianos. Pero lograr eso en la sierra era casi imposible. ¿La solución? Transformar las llanuras del altiplano mexicano, áridas, planas, perfectas para mecanización, en un negocio agrícola industrial, con riego intensivo y toneladas de fertilizante. Exactamente como lo habían hecho en los valles centrales de California. Y el potencial era enorme. Las ganancias podían ser monstruosas, y la forma más simple de confirmar si la plantación existía era sobrevolarla. Pero los agentes de la DEA necesitaban un acompañamiento oficial para realizar vuelos, y no estaban dispuestos a decirle a los federales mexicanos todo lo que sabían. Kiki Camarena decidió actuar por su cuenta. Empezó a buscar más informantes. Según consta en el expediente del caso Camarena, un testigo le dijo que un comandante federal protegía la plantación y que incluso entregaba armas. Otros revelaron algo más. Un asistente de El Azul le había regalado una Ford Pickup nueva a los tenientes del ejército. Cada vez era más claro. La gigantesca plantación no era un mito. Era real. Cuanto más aprendíamos, más nos sorprendía lo que estaba ocurriendo, recordó después James Kuykendall. Kuykendall intentó alertar a diplomáticos en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México. En agosto de 1982, fue a una reunión con personal de alto nivel y presentó las pruebas reunidas por Camarena. Pero nadie le creyó. Los diplomáticos lo ignoraron. La razón: el gobierno mexicano había asegurado que no existía tal plantación, y los funcionarios estadounidenses no podían contradecir esa versión sin pruebas sólidas. Era un círculo vicioso. Camarena no tenía pruebas aéreas porque no podía volar la zona, y no podía volar la zona porque no tenía pruebas. La Procuraduría General de la República no iba a mover un dedo sin una solicitud formal de la embajada, y la embajada no haría esa solicitud sin evidencia concreta. Camarena no se rindió. Siguió investigando hasta conseguir una fotografía de la zona, junto con detalles suficientes para convencer a la embajada. Finalmente, en septiembre de 1982, su testimonio fue presentado formalmente ante la Procuraduría General, y fue tan convincente que el gobierno mexicano ordenó una operación de búsqueda y destrucción. Los helicópteros despegaron con soldados y agentes de la Policía Judicial Federal a bordo, entre ellos Kiki Camarena y James Kuykendall. Habían oído rumores, tenían sospechas, pero nada los preparó para lo que estaban a punto de ver. Cuando las aeronaves atravesaron la capa de nubes, lo imposible apareció ante sus ojos: una plantación de marihuana tan verde y extensa que parecía una joya esmeralda en medio del desierto. Lo que vieron rompió todos los récords. Se incautaron 200 toneladas de marihuana de altísima calidad. El lugar estaba equipado con tecnología agrícola de punta, sistemas de riego conectados a 3 pozos profundos, un granero con 20 toneladas de fertilizante químico, barracones con camas para 100 trabajadores, cocina con alimentos frescos. Pero no había ni un solo ser humano en kilómetros a la redonda. Según los informantes de Camarena, un oficial de policía había filtrado la información del operativo. Eso dio tiempo suficiente a los jornaleros para escapar antes de la redada. Cuando Camarena intentó averiguar quién era el dueño legal del terreno, las autoridades locales le dieron evasivas. Aún así, entregó a los federales el nombre que obtuvo de sus fuentes: Antonio Pérez Vega, presunto propietario de la plantación. Pero Pérez nunca fue arrestado. Y fue ahí, entre los frondosos tallos de la marihuana más cara del mercado, donde los agentes se dieron cuenta de algo crucial. El verdadero problema no era solo el narcotráfico, era la corrupción, y estaba en todos los niveles: la Policía Judicial Federal,
el ejército, funcionarios estatales y federales. Todos estaban metidos. Y cuando trataron de empujar una investigación más profunda, se toparon con otro muro, la burocracia del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y lo peor, la indiferencia de sus propios jefes. Los funcionarios de la DEA en la embajada restaron importancia al hallazgo. Decían que había sido un golpe de suerte, una excepción, no una prueba de un problema sistemático. Fue un tiro en la oscuridad, un caso único. No hay nada más como eso, recordó después Kuykendall, con frustración. Pero no tardó en llegar otra señal clara de que estaban equivocados. Pocas semanas después, Camarena recibió información sobre una segunda gran plantación, esta vez propiedad de Rafael Caro Quintero, en el estado de Sonora. Kuykendall transmitió la información a la oficina central de la DEA en Ciudad de México, que logró convencer a la Policía Federal y al Ejército Mexicano para lanzar una nueva redada. Roger Knapp, que se había unido recientemente al equipo de la DEA, viajó a Culiacán para sumarse al operativo. Y efectivamente, los campos estaban justo donde el informante había señalado. 170 hectáreas de marihuana, ondeando al aire libre. Knapp y los federales se dirigieron a Sarik, donde pasaron la noche con la intención de iniciar la redada al amanecer. Pero al despertar a las 6 de la mañana, se encontraron con una sorpresa. El comandante de la Policía Judicial Federal de Culiacán ya estaba allí esperándolos. Este comandante, conocido por ser amigo cercano de El Azul, había sido excluido deliberadamente del operativo, y sin embargo, había llegado cruzando las montañas de Sonora durante la noche. Justo a tiempo. La orden fue clara: postergar el operativo. Pasaron todo el día esperando una señal que nunca llegó. Knapp, frustrado, volvió a Guadalajara. Más tarde, un informante le reveló la verdad. Algunos campos habían sido confiscados por los federales, pero otros simplemente se cosecharon ese mismo día. En la oficina de la DEA en Guadalajara ya nadie tenía dudas. La corrupción era total, y lo peor, no era informal ni aislada. Estaban presenciando un acuerdo tácito, un contrato social real entre el narco y el Estado. Todos sabían lo que pasaba, y todos se beneficiaban. A simple vista, el gobierno mexicano seguía representando los intereses del Estado, no los del narcotráfico. Eso significaba que, en teoría, todavía podía ser presionado para actuar. Pero ese tipo de presión no podía venir de un puñado de agentes sin armas ni inmunidad diplomática. Tenía que venir del presidente de Estados Unidos, su gabinete y el Congreso. Y ese respaldo nunca llegó. A principios de 1983, James Kuykendall asistió a una reunión de oficiales de la DEA en San Antonio. Llevaba consigo un expediente lleno de fotografías de Camarena en medio de los campos de marihuana sin semilla. Cuando le preguntaron qué mostraban esas imágenes, su respuesta fue una sola palabra: corrupción. Pero las fotos no causaron ningún impacto. Nadie pareció impresionado. Kuykendall volvió a Guadalajara como si nada hubiera pasado. Los agentes de la DEA continuaron con su trabajo como podían, casi siempre solos, y solo contactaban a la Policía Judicial Federal cuando ya no tenían otra opción. Había algunos policías locales valientes que sí estaban dispuestos a hacer arrestos, pero para eso debían cumplirse dos condiciones: que no estuvieran comprados, que su superior tampoco estuviera en la nómina del narco, una misión casi imposible. De hecho, el cártel sabía cada paso que daban los agentes de la DEA. Tenían ojos en todas partes. Kiki Camarena pasaba muchas horas en las oficinas de la Policía Judicial Federal, tratando de reunir cualquier información útil. Durante un tiempo, llegó a pensar que tenía un par de aliados, hasta que descubrió la verdad. Esos amigos también cobraban de parte de Caro Quintero y Don Neto. Al final, el equipo en Guadalajara entendió que estaban completamente expuestos. La conclusión era inevitable: la Policía Judicial Federal no era confiable, ni siquiera con aquellos agentes que parecían cooperativos.
La DEA dejó de compartir información confidencial por temor a que todo se filtrara al cártel, porque nunca podían estar seguros de si alguien, incluso un aliado, jugaba a dos bandos. Mientras tanto, ni en Washington ni en las fiscalías fronterizas parecía haber interés real en procesar a Caro Quintero, Félix Gallardo o los demás jefes. Los fiscales federales no querían malgastar tiempo ni recursos en construir casos de conspiración contra extranjeros que casi nunca pisaban suelo estadounidense. La mayoría de las oficinas locales de la DEA prefería enfocarse en los traficantes que operaban dentro de Estados Unidos, donde reunir pruebas era más sencillo. Hasta ese momento, el único miembro del cártel que había sido formalmente acusado era Don Neto, y el caso ni siquiera lo llevaba la DEA, sino agentes de aduanas en San Diego. Pero el proceso se estancó rápidamente, por conflictos burocráticos entre agencias. La Fiscalía, la DEA y el Departamento de Aduanas no se ponían de acuerdo. La investigación comenzó en diciembre de 1982, cuando agentes de aduanas que investigaban lavado de dinero recibieron una pista sobre un grupo de mexicanos que movía grandes cantidades de efectivo desde San Diego a Tijuana. La pista los llevó a una casa en Rancho Santa Fe, una exclusiva zona residencial con vista al Pacífico. Allí vivían familiares de Don Neto y de Caro Quintero. Utilizaban un sistema de localizadores y buscapersonas para coordinar la entrega de grandes cargamentos de marihuana, heroína y cocaína en Los Ángeles, y también para enviar millones de dólares de vuelta a México. Los agentes de aduanas pidieron a la Fiscalía que solicitara una orden judicial para intervenir las comunicaciones en esa casa. La oficina local de la DEA apoyó la petición, pero entonces aparecieron los obstáculos. Funcionarios intermedios en la sede de la DEA se opusieron. Argumentaban que los agentes de aduanas no tenían jurisdicción para aplicar la ley antidrogas y que debían limitarse a investigar contrabando. Tras un mes de peleas burocráticas, finalmente se autorizó la intervención. Pero era demasiado tarde. El 28 de enero de 1983, Don Neto abandonó la casa. Cuando los agentes llegaron, encontraron ropa en los armarios y comida fresca en la mesa, pero ni rastro del objetivo. Mientras tanto, Kiki Camarena estaba convencido de que Caro Quintero estaba construyendo plantaciones masivas de marihuana sin semilla en las tierras altas del centro del país. Rancho Búfalo no fue solo un operativo, fue un antes y un después. Por primera vez, quedó al descubierto el verdadero alcance del narcotráfico en México. Infraestructura militar, financiación millonaria y protección institucional al más alto nivel. Lo que durante años fue invisible, ahora era imposible de ocultar. Pero mientras unos celebraban el hallazgo, otros tomaban nota. Kiki Camarena había llegado demasiado lejos, y en los pasillos del poder y el crimen ya se murmuraba una palabra: venganza. En la segunda parte de esta historia, veremos lo que ocurrió después. El asesinato que conmocionó a dos naciones, la caída de los capos más poderosos y el comienzo de una guerra entre cárteles que aún hoy continúa. Si llegaste hasta aquí, gracias. Este documental fue creado para mostrar lo que muchos prefieren callar. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal, activa la campana para que YouTube te avise cuando publiquemos la parte 2 y déjanos en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más. Tu apoyo es clave para que podamos seguir haciendo este tipo de investigaciones. Nos vemos muy pronto, en la segunda parte.